En Argentina se ha hablado mucho sobre el gran mito promovido por el kirchnerismo y por los centros educativos también. Dicho mito consiste, y que seguro habrán escuchado en algún momento, es el de la dictadura que produjo 30.000 desaparecidos. Dichos desaparecidos que fueron jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, más igualitario y por boleto estudiantil. En este video lo que vamos a hacer es destruir ese mito para que al menos tengas una idea de lo que realmente pasó y no de lo que te cuentan en el colegio y también en los universidades, porque las universidades también están infectadas de progresismo. Para que tengan un pantallazo de lo que pasó en la década del 70, fue básicamente que hubo una guerra civil, en la cual estuvieron en gran desventaja las Fuerzas Armadas del Estado. Vamos de a poco. Teníamos dos bandos, las Fuerzas Armadas del Estado por un lado y las guerrillas por el otro. Entre paréntesis, terroristas. Hubieron varias organizaciones, pero las que más destacaban eran dos. Montoneros, más de tinte peronista, iban más por el peronismo, y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era más de tinte guevarista. Después tenemos otros como las FARC, las FAL, descamisados, que después muchos de esos se terminan disolviendo para terminar fusionándose o con montoneros o con ERP. Esta gente, la mayoría de esta gente, se preparaba en Cuba. De hecho, se prepararon en Cuba militarmente, sabían tácticas de lo que se imaginen. Sabían desde armar un arma, desarmar armas, armar y desarmar bombas, activar bombas, en qué puntos debían ir las bombas, qué sé yo, cuerpo a tierra, todo lo que se imaginen que te puede enseñar un ejército. Estas guerrillas, estos grupos guerrilleros lo sabían. Tenían muy buen entrenamiento militar. Ellos se preparaban en Cuba, recordemos esto. Cabe destacar que tenían bastante contacto con las guerrillas del Líbano, del Medio Oriente. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto que pasó en Argentina pasó en toda Latinoamérica. Grupos que se preparaban en Cuba y después se empezaron a expandir por distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile estuvo el MIR, en Uruguay estuvieron los Tupamaros, en Perú estuvo Sendero Luminoso, en Colombia las FARC y así. Ahora, teniendo este pantallazo de lo que más o menos se vivió en la década del 70, sigamos con el video. Recuerdo cuando iba a la escuela que cada 24 de marzo me hacían ver la famosa película La Noche de los Lápices. En resumidas cuentas, lo que muestra el filme farsesco por otra parte es que 6 chicos salieron a manifestarse por el boleto estudiantil, como dije, por un mundo más igualitario, en fin, toda esa farsa, y que un día unos militares feos y malos se levantaron y decidieron desaparecerlos. Así de simple, eso es lo que cuenta básicamente el filme. La película está basada en el libro La Noche de los Lápices, escrito por María Seone, ex integrante de la organización homicida ERP, y Héctor Núñez, quien a su vez se basaba en el relato de Pablo Díaz, quien presumía ser el único sobreviviente del grupo de 6 estudiantes involucrados. Pablo Díaz no era un ingenuo muchacho de barrio, ni fue el único sobreviviente. Tampoco luchaba por el boleto estudiantil. Esto fue tan solo una excusa. Te juro que me tienen recontrapodrido los flacos que están acá al lado haciendo ese quilombo. Les juro, chabón. Me tienen podrido mal. Bueno, sigo. Solo fue una excusa. El accionar de Díaz y sus secuaces desde siempre estuvo dirigido a promover no la militancia boletera, sino la criminalidad terrorista de la que fueron parte. Pablo Díaz, en sus años de mozos, él ya integraba la famosa JG, Juventud Guevarista, brazo estudiantil de la organización infanticida ERP, la cual se encargaba de promover su actividad criminal en los institutos educativos de los cuales se extrajeron renovadas camaradas terroristas. Y fue en esa militancia castroguevarista confesada por el propio interesado y documentada en el mismo libro Los Últimos Guevaristas, escrito por el delincuente Julio Santucho, hermano de Mario Santucho, ex comandante en jefe del ERP. Ya con 20 años, Díaz, un poco grande para ser estudiante secundario, resultó detenido entre 1976 y 1980. Pablo Díaz hizo conocer su filiación al grupo terrorista MTP, Movimiento Todos por la Patria, prolongación del ERP, comandada por el homicida confeso Enrique Gorriarán Merlo, el cual en enero de ese año asesinará a 10 soldados y mutilará a otros 60 durante el histórico y aberrante ataque terrorista al regimiento de la Tablada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 15 de septiembre de 1998, el órgano de prensa de la guerrilla derrotada, es decir,
página 12, diario fundado con el dinero ilegal proveído por el propio Gorriarán Merlo, según confesión de su propio fundador, es decir, Jorge Lanata. Se efectuó una nota reportando a la dama Emilce Moller, otra de las protagonistas, que fue detenida en La Plata el 17 de septiembre no por clamar por el boleto estudiantil, sino por militar en la organización terrorista Montoneros. Allí se informa que ella y Gustavo Calotti, otro elemento subversivo que también vive y que está radicado en Francia, conjuntamente con otra joven radicada en La Plata, y acá hasta ahora van 4 de los aparecidos, conformaban una célula con los siguientes objetivos. Emilce Moller dice lo siguiente: tenemos un proyecto político en relación con los desaparecidos de los secundarios de La Plata. No fue exclusivamente la lucha por el boleto, eso era un objetivo superfluo que fue utilizado buscando reivindicar la militancia. No creo que a mí me hubiesen detenido por el boleto. La lucha fue en los años 75 y además no secuestraron a miles de estudiantes que participaron en ella. Detuvieron solo un grupo que participaba en la agrupación política. Todos los chicos que están desaparecidos pertenecían a la UES, brazo estudiantil de Montoneros, es decir, que había un proyecto político al fin. Pero la confesión más impactante de todas probablemente haya sido la de Jorge Falcone, oficial montonero y hombre de confianza del asesino Mario Firmenich, es decir, hermana de Claudio Falcone, la otra protagonista de la película, en donde la susodicha es mostrada como mártir, ya que en nota concedida y transcripta para el libro Montoneros, Soldados de Menem, Soldados de Duhalde, de Viviana Gorbato, expresa lo siguiente: mi hermana no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil. Ella era toda una militante convencida. Ni mi hermana ni yo militamos por moda. Nuestra casa fue una escuela de lucha. Le preguntan: ¿tu hermana y vos eran montoneros convencidos? Falcone responde: sí. Nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera. Fuimos a la conquista de la vida o la muerte. En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES, de La Plata. Mi hermana no cayó por el boleto secundario, sino por una patria justa, libre y soberana. La gente que tenía la conducción del colegio secundario no se chupaba el dedo, tenía práctica política y militar. El ex oficial montonero añade lo siguiente: cuando se dio la película, yo fui llevado en andas con Pablo Díaz, el sobreviviente. Allí dije que mi hermana estaba en la clandestinidad con documento trucho, que respondía a una organización revolucionaria. Eso puso a todos de nervios. No querían escuchar esas cosas. Mi hermana no era una Caperucita Roja, a la que se la tragó el lobo. Era una militante revolucionaria. ¿Qué cargo tenía tu hermana dentro de la organización? Era miliciana. La gente que tenía la conducción del colegio secundario no se chupaba el dedo. Tenía práctica política y militar. Participamos de una serie de actos relámpago que sirvieron de cerco en agosto del 75 para el hundimiento de la fragata milística Santísima Trinidad, remata Falcone, quien además por entonces era esposo de Susana Estela de Carlotto, es decir, la ex guerrillera e hija de la mentirosa compulsiva Estela de Carlotto, actualmente CEO de la firma empresarial Abuela Plazas de Mayo. Como ven, es lo que le decía, ellos mismos admiten que no eran jóvenes idealistas, que no luchaban por un mundo mejor o tenían ese, ¿cómo decirlo?, rebeldía adolescente, pero llevada al extremo, muy a la izquierda. Cabe destacar que Montoneros fueron influenciados muchos desde el catolicismo, con una edición de la Biblia al estilo marxista, de la cual se llamaban los sacerdotes del tercer mundo. Esta gente, ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar y le va a salir toda la información de qué se trataba. Es como que predicaban elementos de la Biblia, pero como dije, con una edición tipo marxista, en la cual influenciaban y llamaban a estos chicos a la revolución. De hecho, Montoneros vienen influenciados desde el catolicismo. Miren qué curioso. Ese es un dato bastante importante que pueden tener en cuenta. Ahora, con el tema de los 30.000 desaparecidos, quiero mostrarles unas frases de las cuales voy a dejar abajo en una entrevista que le hacen a un ex montonero, Luis Labraña, que él admite, lo dice públicamente, haber inventado la cifra de los 30.000 y por qué encima. Luis Labraña dice lo siguiente: fue una guerra y nosotros representamos al bloque socialista. No son 30.000, todos lo sabemos, no llegábamos a 8.000. Las madres necesitaban una casita en Ámsterdam. Acá quiero hacer un paréntesis porque van a decir que no entiendo esto de Ámsterdam.
Muchos de estos terroristas se exiliaron, se fueron a otras partes del mundo porque bueno, se los buscaba por la cantidad de delitos, secuestros y masacres que generaban. Entonces claro, eran buscados por las fuerzas armadas, como debe ser por los delitos que cometían. Esta gente se exiliaba en otras partes del mundo. Por eso él dice en Ámsterdam, cuando nos juntábamos, y bueno, ahí sigo con lo que él decía. Las madres necesitaban una casita. En Ámsterdam nos reunimos y nos muestran una lista. Éramos pocos, no podíamos hablar de un genocidio. Eran entre 3.800 y 4.000. No podíamos pedir plata por 4.000. Entonces se me ocurrió 30 y salió 30. Los 30.000 no son una burla para los que murieron. Es una burla para el pueblo argentino. Lo que se hizo con los 30.000 es un negocio. Le pagaron a 20.000 personas una suma de $200.000. ¿Quiénes son? El pueblo que piensa que las fuerzas armadas no sirven es porque es un ignorante. Como ven, esas son algunas de las frases que más me impactaron cuando estaba escuchando la entrevista de Luis Labraña, que se las voy a dejar en la descripción del video. La recomiendo que la vean toda, no es muy larga, debe durar 30 minutos por ahí, para que se den una idea que yo no les estoy mintiendo. O sea, ellos mismos, después todos los testimonios que les estuve relatando durante el video, que los propios ex guerrilleros afirmaban fuertemente. Así que nada, espero que te haya gustado el video. Si querés saber más sobre este tema de lo que pasó en la década del 70, te recomiendo este libro. Es el último libro con respecto a la década del 70 de Nicolás Márquez. La verdad es un gran libro, lo recomiendo muchísimo. No es un libro largo, tiene, a ver cuántas páginas debe tener. Tiene unas 270 páginas debe tener. 280 páginas, casi 300. Es un libro bastante corto y muy entretenido, porque la pluma de Márquez es muy entretenida. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Y nada, suscríbete, dale me gusta, comenta qué te pareció y nos vemos en el próximo video.